Hay días en que el tiempo parece fluir más lento, como si el mundo girara en una frecuencia diferente a la de uno mismo. Era una de esas mañanas nubladas en la Ciudad de México, cuando el sol luchaba por atravesar la cortina espesa de smog y rutina que envolvía a la ciudad. Don Ernesto caminaba despacio, con el paso medido de quien ha aprendido a escuchar el lenguaje silencioso de las aceras. Sus zapatos gastados llevaban la memoria de cientos de trayectos iguales, entre calles que ya no se parecían a las de su juventud, y rostros indiferentes que se perdían en sus propios afanes. No era un hombre alto ni particularmente llamativo, pero la dignidad de sus hombros erguidos contrastaba con la ropa modesta y bien cuidada que llevaba. Su pelo, de un blanco puro como la sal, estaba siempre peinado con esmero. El bigote, perfectamente recortado, era su único gesto de coquetería, un recuerdo de la época en que la elegancia aún tenía lugar en su vida. Caminaba con un bastón, no por debilidad, sino por costumbre, una costumbre adquirida tras años de trabajo duro y algún que otro accidente doméstico que la vida le había regalado como souvenir. El barrio era una mezcla de nostalgia y modernidad forzada. Don Ernesto vivía solo, en un pequeño departamento de un edificio viejo que resistía como él, estoicamente, el avance del tiempo y de los nuevos vecinos que no saludaban al cruzar el pasillo. Su mundo se había reducido a ese espacio. Una sala con fotos antiguas enmarcadas, un sillón heredado y remendado tantas veces que ya no se distinguía la tela original, y una mesa redonda donde cada mañana desayunaba pan con café de olla mientras leía el periódico, siempre de papel, nunca digital. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos, una medalla de reconocimiento de su época de empleado bancario, fotos de su esposa difunta, postales amarillas de Acapulco, cuando el mar aún era azul y no gris como ahora. Don Ernesto no tenía lujos, pero tampoco quejas. Había aprendido a agradecer por lo poco, por el aire de la mañana, por el olor a tierra mojada cuando llovía y por el tímido saludo de doña Marta, la vecina del tercer piso, que todavía le preguntaba cómo estaba cada vez que se cruzaban. La vida de don Ernesto transcurría entre rutinas sencillas, pero significativas. Cada lunes, sin falta, bajaba caminando hasta la panadería de la esquina, donde compraba un bolillo fresco y saludaba con respeto al panadero, un joven que rara vez le devolvía la mirada. Luego pasaba por el pequeño parque y se sentaba en una banca a observar a los niños jugando, aunque en los últimos años esos niños eran cada vez menos. Todo era más rápido, más virtual, menos humano. Sin embargo, él se aferraba a esos pequeños rituales como si fueran anclas que lo mantenían unido al presente. En las tardes, después de comer, se dedicaba a cuidar sus plantas. Tenía un par de macetas con geranios y un rosal que milagrosamente había sobrevivido a los descuidos y al clima inestable de la ciudad. Don Ernesto hablaba con ellas en voz baja, contándoles sus pensamientos más íntimos. Era un secreto que nunca habría confesado en voz alta, pero sentía que las plantas lo entendían mejor que muchas personas. Las noches eran solitarias, pero nunca amargas. A veces, se sentaba a mirar el álbum de fotos que guardaba como un tesoro en el cajón del mueble del comedor. Allí estaban los retratos en blanco y negro de su infancia en Puebla, las imágenes de su boda, el rostro sonriente de su esposa Clara, el brillo de sus ojos en las vacaciones familiares que parecían de otro siglo. Su hija, Lucía, vivía en Querétaro con su familia y llamaba de vez en cuando, siempre con la prisa de quien tiene mucho que hacer y poco tiempo para el pasado. Don Ernesto no reclamaba. Había aprendido a ser agradecido incluso por esas llamadas fugaces. La relación con su hija era un tema delicado. Ella lo amaba, pero la distancia y la vida moderna habían puesto un océano de ocupaciones entre ellos. Cuando hablaban, la conversación era cordial y superficial. ¿Cómo estás, papá? ¿Ya fuiste al médico? ¿Necesitas algo? Él respondía siempre lo mismo. Estoy bien, hija.
no te preocupes por mí. Pero en el fondo, extrañaba aquellas tardes en que la casa se llenaba de risas y de aroma a guisado, cuando Lucía era una niña y corría por los pasillos, y Clara cantaba boleros mientras cocinaba. La soledad era su compañera más fiel, pero don Ernesto había hecho las paces con ella. No era un hombre triste, aunque a veces la nostalgia lo sorprendía como un golpe suave, de esos que duelen más porque llegan cuando uno menos lo espera. Había aprendido a convivir con el silencio, y de hecho, lo prefería al ruido de la televisión. Solo la encendía para ver el noticiero de las 7 y el fútbol los domingos, aunque últimamente el fútbol ya no era lo mismo sin su viejo amigo Raúl, que había partido hacía 2 inviernos. El mundo de don Ernesto se reducía, poco a poco, al tamaño de su propio corazón. Un corazón cansado, pero aún capaz de asombrarse con las pequeñas cosas. La primera luz del alba entrando por la ventana, el aroma del café recién hecho, el canto lejano de un organillero que de vez en cuando pasaba por la calle. Esos pequeños placeres eran, para él, suficiente motivo para seguir adelante. No era un hombre rico, pero tampoco pobre en el sentido estricto de la palabra. Su pensión apenas le alcanzaba para lo necesario y a veces tenía que elegir entre comprar medicamentos o un poco de fruta fresca en el mercado. Sin embargo, nunca pedía ayuda. La dignidad era la herencia más grande que le había dejado su padre, un hombre duro pero justo, que le enseñó a trabajar desde los 13 años y a nunca inclinar la cabeza ante nadie. Don Ernesto había trabajado toda su vida en el mismo banco. Entró como mensajero en los años 70 y, a base de esfuerzo y honestidad, fue ascendiendo hasta convertirse en jefe de caja. Nunca se hizo rico, pero se ganó el respeto de todos por su rectitud. Sus compañeros lo llamaban el señor de los números, porque siempre cuadraba las cuentas y nunca faltaba ni un centavo. Ahora, al borde de los 80 años, iba cada mes al banco para cobrar su pensión, aunque ya casi nadie lo reconocía. Aquellos muros que un día fueron su segundo hogar, ahora le parecían fríos y ajenos. El banco había cambiado, igual que todo lo demás. Los empleados eran jóvenes que se movían deprisa, con miradas cansadas y sonrisas mecánicas. Nadie lo saludaba por su nombre. A veces tenía la impresión de que era invisible, de que el mundo había aprendido a mirar a través de él. Su vida social era escasa. Algunos viejos amigos habían partido, otros estaban demasiado enfermos o sumidos en sus propios problemas. La vecina del piso de abajo, doña Elvira, le traía de vez en cuando una sopa caliente o un pan dulce, y él se lo agradecía como si le diera un banquete. A veces coincidía en el parque con don José, otro jubilado, y conversaban sobre política, fútbol y el precio de la vida, que parecía subir cada día mientras las fuerzas bajaban. Pero la mayoría de los días, don Ernesto era un espectador más de la vida, alguien que observa desde la orilla, mientras el río del mundo sigue su curso. Su mayor anhelo era, quizá, volver a sentirse útil. Recordaba con orgullo los días en que la gente acudía a él en busca de consejo, cuando su palabra tenía peso y sus decisiones podían cambiar el rumbo de una tarde entera. Ahora, sentía que solo era un recuerdo, una sombra respetuosa que no quería molestar a nadie. La rutina era su refugio. Cada mañana se levantaba temprano, hacía su cama con esmero, se aseaba y preparaba su desayuno. Luego, limpiaba la casa con movimientos lentos pero decididos. Salía a hacer sus compras y saludaba a los comerciantes del barrio, aunque la mayoría ya no lo reconocía. De regreso, ponía música en la radio, siempre boleros o música clásica, y se sentaba a leer el periódico. Así pasaban sus días, entre pequeños rituales y recuerdos que lo acompañaban como viejos amigos. A veces, al caer la tarde, se asomaba a la ventana y veía a los jóvenes regresar del trabajo, con la prisa pintada en el rostro y el teléfono pegado a la mano. Se preguntaba si alguna vez se darían cuenta de que la vida es más que correr de un lado a otro, de que hay belleza en la lentitud, en la pausa, en el mirar a los ojos a otro ser humano. Don Ernesto
Había aprendido a leer las señales del tiempo, a escuchar el lenguaje del viento y de los árboles. Sabía en el fondo que la vida le debía todavía algún momento especial, aunque no supiera cuándo ni cómo llegaría. En las noches de insomnio, que eran frecuentes, repasaba mentalmente los momentos importantes de su vida. Recordaba el día en que conoció a Clara, en una fiesta del barrio, cuando ella le sonrió y él sintió que el mundo se detenía por un instante. Revivía el nacimiento de Lucía, el miedo y la alegría mezclados en el hospital, la sensación de que nada en el mundo era más valioso que ese pequeño ser envuelto en mantas. Recordaba las tardes de domingo, cuando la familia se reunía a comer y a jugar lotería, y el sonido de las risas llenaba la casa. Esos recuerdos eran su tesoro más grande. Sabía que el pasado no podía volver, pero se aferraba a él como un náufrago a una tabla. No por tristeza, sino por gratitud. Cada recuerdo era una flor en el jardín de su memoria, y don Ernesto era un jardinero paciente que cuidaba ese jardín con esmero. Su salud no era la mejor, pero tampoco la peor. Tenía diabetes y la presión alta, pero los controlaba con disciplina y una fe sencilla en los consejos de su médico. Iba al centro de salud cada mes y llevaba siempre consigo una bolsa con sus medicinas, ordenadas meticulosamente por días y horarios. La soledad a veces pesaba, especialmente en las noches frías o en los días de lluvia, cuando el cielo parecía llorar con él. Sin embargo, don Ernesto nunca se permitía caer en la autocompasión. Si había algo que odiaba, era sentir lástima por sí mismo. Mientras uno pueda levantarse y caminar, hay que dar gracias, se repetía cada mañana al mirarse al espejo. Era una filosofía sencilla, pero le había permitido resistir los embates de la vida sin perder la esperanza. El dinero era un tema delicado. Su pensión apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, y cualquier imprevisto podía desbalancear su economía. Por eso, era cuidadoso con cada peso. Hacía cuentas mentalmente antes de salir de casa y nunca gastaba en lujos innecesarios. A veces, soñaba con poder invitar a Lucía y sus nietos a cenar en un restaurante bonito, como cuando era jefe de caja y aún tenía algo de holgura. Pero la realidad era otra, y don Ernesto la aceptaba con humildad. Las relaciones humanas eran cada vez más fugaces. Recordaba los días en que la gente se conocía por su nombre, cuando los vecinos se ayudaban sin dudar y las puertas estaban siempre abiertas. Ahora todo era más frío, más distante. Sin embargo, don Ernesto seguía siendo el mismo. Saludaba a todos con cortesía, daba las gracias, pedía permiso. Era su manera de resistir, de no dejarse arrastrar por la indiferencia. Algunas veces, cuando la tristeza apretaba, salía a caminar por el centro de la ciudad. Le gustaba perderse entre la multitud, sentir el pulso de la urbe latiendo a su alrededor. Observaba a la gente, imaginaba sus historias y se preguntaba si alguno de ellos se sentiría tan invisible como él. A veces, entraba a una iglesia y se sentaba en silencio, no para rezar, sino para escuchar el murmullo del lugar y sentir, aunque fuera por un instante, que no estaba solo. La vida de don Ernesto era un equilibrio precario entre la nostalgia y la esperanza. Sabía que los días de gloria habían quedado atrás, pero se negaba a rendirse. Cada mañana era una oportunidad de encontrar algo bello, aunque fuera una conversación breve, una sonrisa, o el simple hecho de poder ver el cielo. En el fondo, guardaba la esperanza de que la vida le tenía reservada una última sorpresa, un momento de reconocimiento, de dignidad recuperada, no por vanidad, sino por justicia. Sentía que había dado lo mejor de sí, que había sido un hombre honesto, trabajador, un buen padre y esposo. Solo pedía una señal de que su vida había valido la pena, de que no era solo una sombra más en la multitud. Esa mañana, mientras se preparaba para ir al banco a cobrar su pensión, don Ernesto se detuvo frente al espejo y se acomodó el bigote. Se miró a los ojos y sonrió, con esa mezcla de melancolía y esperanza que solo los viejos conocen. Tomó su bastón,
su sombrero y la carpeta donde guardaba sus papeles, y salió al encuentro de otro día igual que todos, pero que, en el fondo, podía ser diferente. En la calle, el bullicio de la ciudad le recordó que el mundo seguía girando sin esperarlo. Los autos rugían, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos con voces cansadas, y la gente pasaba a su lado como si no existiera. Pero don Ernesto caminaba con paso firme, sin prisa, sin miedo, con la dignidad intacta de quien ha vivido mucho y ha aprendido a mirar la belleza en los rincones más pequeños. Mientras avanzaba hacia el banco, pensó en Clara, en Lucía, en los días de infancia y en los años de trabajo. Pensó en los amigos que ya no estaban y en los sueños que aún guardaba en el fondo del corazón. No sabía lo que le deparaba el día, pero tenía la certeza de que, mientras pudiera mirar al mundo de frente, nada ni nadie podría quitarle su dignidad. Y así, don Ernesto siguió su camino, envuelto en la rutina de una ciudad que nunca duerme, pero que a veces olvida mirar a los ojos a quienes caminan a su lado. Sin saberlo, estaba a punto de iniciar una nueva etapa en su vida, una etapa que pondría a prueba su paciencia, su fe y su capacidad de resistir ante la indiferencia del mundo. Pero por ahora, solo era un hombre más, un hombre invisible para la mayoría, pero infinitamente valioso para quien supiera mirar más allá de las apariencias. El trayecto hasta el banco no era largo, pero don Ernesto lo hacía con la paciencia de quien disfruta cada paso. Sus piernas no tenían la fuerza de antes, pero la costumbre y la determinación eran su motor secreto. Observaba las vitrinas, el ir y venir de la gente, los rostros abstraídos por las pantallas, los empleados apresurados de las tiendas, los niños arrastrados de la mano por madres impacientes. Era testigo de un mundo que corría, muchas veces sin mirar hacia los lados, y él, con su andar pausado, parecía romper la cadencia frenética de la ciudad. El banco estaba en la avenida principal, un edificio moderno de cristales y mármoles claros que contrastaban con la memoria de las viejas sucursales donde él había dejado tantos años de su vida. Por un instante, don Ernesto se detuvo frente a las puertas automáticas y observó su propio reflejo en el cristal. Se vio pequeño, encorvado, un poco ajeno a todo aquel esplendor frío y luminoso. Inspiró hondo, apretó la carpeta bajo el brazo y entró. Adentro, el ambiente era fresco, casi gélido. El aire acondicionado luchaba contra el calor de afuera, creando un contraste que lo hizo estremecer levemente. Las filas eran largas, los asientos escasos. Gente joven, madres con niños pequeños, adultos que revisaban sus celulares una y otra vez, todos aguardando con una mezcla de resignación y hastío. Don Ernesto buscó una silla libre, pero todas estaban ocupadas. Nadie parecía notar su presencia. Se apoyó en su bastón y se acomodó junto a una columna, tratando de no estorbar el paso de los demás. En el mostrador principal, una empleada nueva atendía con rapidez, casi con impaciencia. Otra revisaba documentos sin levantar la vista. La jefa de piso, una mujer de cabello recogido y expresión severa, caminaba de un lado a otro, dando instrucciones breves, como si el tiempo le pesara en los hombros. Don Ernesto observó el reloj en la pared. Apenas habían pasado 10 minutos, pero sentía que era una eternidad. Recordó los días en que él estaba de ese lado del mostrador, cuando cada cliente era atendido con una sonrisa y un saludo por su nombre. Sabía que el mundo había cambiado, que ahora todo era más rápido y menos personal, pero una parte de él seguía esperando ese trato humano que tanto valoraba. Cuando finalmente le llegó el turno, se acercó al mostrador con una sonrisa cortés. «Buenos días, señorita», dijo, extendiendo la carpeta con sus papeles. «Vengo a cobrar mi pensión». La joven apenas le dirigió una mirada. «Necesita su tarjeta y una identificación». El tono era neutro, casi mecánico. Don Ernesto, con manos temblorosas, rebuscó en el bolsillo interior de su saco, sacó la tarjeta bancaria, la credencial del INE y la colocó cuidadosamente sobre el mostrador.
La empleada revisó los documentos sin levantar la cabeza, tecleó algo en la computadora y de pronto frunció el ceño. «Su cuenta está bloqueada», dijo con impaciencia contenida. «Tiene que pasar a la mesa de atención al cliente». El corazón de don Ernesto dio un brinco. «¿Bloqueada? Disculpe, pero no entiendo. Siempre cobro mi pensión aquí, nunca he tenido problemas». La joven suspiró. «Eso tiene que verlo con atención al cliente, señor». «Siguiente», y levantó la vista, mirando por encima de él a la siguiente persona de la fila. Por un instante, don Ernesto sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Agradeció internamente el apoyo de su bastón y se retiró despacio, como quien ha sido despojado de algo invisible. Nadie le ofreció ayuda. Nadie preguntó si necesitaba sentarse o si se sentía bien. Pasó frente a la jefa de piso, que lo miró de reojo y siguió hasta la mesa de atención. Allí, un joven de unos 25 años, de lentes gruesos y camisa bien planchada, tecleaba en su celular mientras masticaba un chicle. Don Ernesto se aclaró la garganta con la esperanza de llamar su atención. «Disculpe, joven, me enviaron aquí porque dicen que mi cuenta está bloqueada. Solo quiero cobrar mi pensión, como cada mes». El muchacho levantó la vista, visiblemente molesto por la interrupción. «¿Tiene cita?» «No, solo vengo por mi pensión. Siempre lo hago así». El empleado rodó los ojos. «Es que sin cita todo es más lento, señor. Además, aquí se atienden otros trámites primero. Si quiere, puede esperar, pero no le garantizo que sea rápido». Don Ernesto asintió, resignado, y buscó de nuevo dónde sentarse. Seguía sin haber sillas disponibles. Decidió permanecer de pie, apoyado en su bastón, mientras la gente pasaba a su alrededor como si fuera parte del mobiliario. Los minutos pasaron, media hora, luego 40 minutos. Don Ernesto intentaba no perder la paciencia, pero el cansancio se acumulaba en las piernas y la espalda. Se aferraba a su bastón, miraba los letreros en la pared, escuchaba los fragmentos de conversaciones ajenas. Una señora de mediana edad, elegante y apurada, se acercó a la mesa de atención sin formarse y habló en voz baja al empleado. Él la saludó con una sonrisa, intercambiaron unas palabras, y de inmediato el joven dejó de mirar su celular y atendió su trámite. Don Ernesto observó la escena con una mezcla de resignación y tristeza. No era la primera vez que veía ese trato preferencial. El mundo, pensó, estaba hecho para los que sabían hacerse notar, no para los que iban por la vida con humildad. El reloj marcaba casi el mediodía cuando por fin el joven le hizo una seña para acercarse. «A ver, deme sus documentos». Don Ernesto entregó la carpeta, procurando que no se notara el temblor de sus manos. El empleado revisó los papeles, tecleó durante un buen rato y finalmente frunció el ceño. Su cuenta fue bloqueada porque no actualizó sus datos biométricos. Lo debió haber hecho hace 2 meses, cuando mandamos la notificación. Ahora tiene que agendar cita, venir con comprobante de domicilio, identificación, y aquí le toman la huella y la foto. Don Ernesto sintió una punzada de vergüenza y rabia. «Disculpe, joven, pero nunca recibí esa notificación. Yo siempre cobro mi pensión puntualmente. No entiendo por qué». «Señor, es el procedimiento. No podemos hacer nada hasta que actualice sus datos. ¿Quiere que le agende cita o no? Y no hay forma de que hoy me ayuden. Vine desde lejos. No puedo regresar otro día tan fácil». El joven suspiró impaciente. «Aquí se sigue el procedimiento, señor. Tiene que entender que así son las reglas». La frase cayó como un portazo en el pecho de don Ernesto. Asintió en silencio, tratando de tragar la frustración. El empleado le entregó los papeles, sin mirarlo, y volvió a sumergirse en su celular. Aturdido, don Ernesto se retiró unos pasos y se quedó de pie en medio del salón, sin saber bien qué hacer. Pensó en Clara, en Lucía, en el cansancio acumulado. Miró a su alrededor buscando una cara amable, alguien que pudiera explicarle con paciencia, pero encontró solo miradas distraídas o impacientes. Por un momento pensó en pedir ayuda a la jefa de piso. Se acercó despacio,
aguardando a que terminara de dar instrucciones a una empleada. «Disculpe, señorita», dijo con voz suave, «solo necesito saber si hay forma de resolverlo hoy. Ya me enviaron a atención al cliente, pero me dicen que no se puede». La jefa de piso lo miró de arriba a abajo, como evaluando su importancia. «Señor, si ya le dijeron que necesita cita, es porque así es el proceso. Yo no puedo hacer excepciones. Hay muchos clientes esperando. Por favor, respete el turno». La frase, dicha en tono firme y sin mirarlo a los ojos, hizo que don Ernesto se sintiera más pequeño, más fuera de lugar. La gente alrededor no se detuvo. Una madre regañaba a su hijo por hacer ruido. Un hombre discutía con su banco por teléfono. Una anciana buscaba sin éxito a alguien que la orientara. Todos parecían navegar en sus propios problemas, sin espacio para mirar el dolor ajeno. El cansancio, la confusión y la humillación se mezclaron en el pecho de don Ernesto. Se apoyó en una columna, tratando de respirar hondo. Pensó en regresar a casa, pero la idea de volver sin la pensión lo llenó de angustia. Sabía que necesitaba ese dinero para sus medicinas, para el pago de la luz, para sobrevivir otro mes. El murmullo del banco era un ruido sordo, pesado. Don Ernesto se sentía como una sombra más entre la multitud. Vio pasar a los empleados de un lado a otro, casi corriendo, sin detenerse a mirarlo. Recordó como un relámpago amargo los días en que él era respetado en ese mismo lugar, cuando la gente acudía a él por ayuda y consejo. Un joven trajeado, con el pelo perfectamente peinado y auriculares en las orejas, pasó junto a él y lo empujó sin mirarlo siquiera. «Cuidado, señor», dijo, más por obligación que por preocupación, y siguió su camino. Don Ernesto bajó la mirada, avergonzado. Sentía el sudor frío en la nuca, las piernas le temblaban. Quiso pedir ayuda, pero algo dentro de él se rompió. Era como si hubiera dejado de existir para los demás, como si su vida ya no tuviera espacio en aquel mundo de prisas y trámites impersonales. Pasaron los minutos. Nadie se acercó. Nadie le preguntó si necesitaba sentarse, si estaba bien. Los empleados conversaban entre ellos, bromeaban, atendían a clientes jóvenes y bien vestidos con sonrisas automáticas. Don Ernesto era invisible. Cuando al fin se decidió a salir, caminó despacio hacia la puerta. Una última mirada al interior del banco le confirmó lo que ya sabía. Allí, entre el brillo de los mármoles y el zumbido de las computadoras, él era solo un estorbo, un trámite molesto que nadie quería atender. Al cruzar la calle, el sol le pegó en la cara y el ruido del tráfico lo sacudió como un cubetazo de agua fría. Se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró hondo. Sintió una lágrima escurrirle por la mejilla, pero la limpió rápido, como si la vergüenza fuera mayor que el cansancio. No quería que nadie lo viera débil. No sabía si regresar a casa o sentarse un rato en el parque. Al final, decidió caminar hasta la banca donde solía mirar a los niños jugar. Se sentó, apoyó el bastón entre las piernas y dejó caer la cabeza entre las manos. El mundo giraba a su alrededor, pero don Ernesto sentía que se quedaba cada vez más atrás. Pensó en Lucía, en cómo le explicaría que no pudo cobrar la pensión, en la preocupación que seguramente le causaría. Pensó en Clara, en lo que habría hecho ella en su lugar. Sabía que tenía que seguir adelante, pero la humillación le pesaba en el pecho como una piedra. El tiempo pasó lento. La ciudad seguía con su rutina, indiferente al dolor de un anciano que solo quería lo justo. Don Ernesto, sentado en esa banca, se preguntó cuántos más estarían como él, invisibles en medio de la multitud, luchando por ser vistos, por ser escuchados. El viento movía las hojas de los árboles, y una niña pequeña, de cabellos rizados, se acercó con una pelota en la mano. Le sonrió, inocente, y por un instante el corazón de don Ernesto se alivió. Le devolvió la sonrisa, y ella corrió de regreso con sus amigos. Aquella simpleza, aquel gesto sin prejuicio, fue como un bálsamo. Le recordó que todavía existía bondad, aunque a veces estuviera escondida entre el ruido y la prisa. La tarde fue cayendo. Don Ernesto se levantó de la banca
y con paso lento, emprendió el regreso a casa. La humillación seguía presente, pero también la determinación. Sabía que no podía rendirse, que debía encontrar una forma de resolver su problema. Al llegar a su edificio, saludó a doña Marta, que le preguntó si todo estaba bien. Él, por costumbre, respondió que sí, aunque por dentro sentía el peso del día como una losa. Cerró la puerta de su departamento, se quitó el saco y se dejó caer en el sillón. Miró el techo, sintiendo que el mundo era un lugar demasiado grande y ajeno. Las lágrimas, al fin, salieron libres, en silencio. Era un llanto sin estridencias contenido, el llanto de quien ha resistido mucho y aún así debe seguir. La noche llegó, y con ella el silencio. Don Ernesto repasó mentalmente el día, buscando un sentido, una explicación. Se repitió, como cada noche, que mientras pudiera levantarse al día siguiente, debía dar gracias. Pero en el fondo, la herida seguía abierta, una herida hecha de desprecio, de indiferencia, de la dolorosa certeza de que para muchos, los viejos ya no cuentan. Cenó poco, solo pan y leche. Revisó las medicinas, ordenó sus papeles para el día siguiente y miró un rato por la ventana. El mundo allá afuera seguía, ajeno a su dolor. Apagó la luz y, antes de dormir, miró una vez más la foto de Clara. Le habló en voz baja, como si pudiera escucharla. Hoy fue un día difícil, mi amor, pero mañana lo intentaré de nuevo. Prometo no rendirme. Y así, en la penumbra de su pequeño mundo, don Ernesto se durmió, con la esperanza de que, tal vez, el día siguiente le regalara una chispa de dignidad, de justicia, de humanidad. La noche fue larga, y el sueño apenas rozó a don Ernesto. Se movía inquieto en el sillón, despertando de tanto en tanto por el eco de pensamientos que golpeaban su mente. Recordaba cada instante en el banco con una mezcla de vergüenza y desasosiego, preguntándose si acaso había algo que pudiera haber hecho diferente, si su voz débil, su paso lento, su edad misma eran una condena inapelable en ese mundo moderno donde los que iban despacio eran arrastrados por la corriente. Al amanecer, se levantó con los ojos hinchados, la boca seca y una sensación de vacío que le resultaba ajena. Preparó café, pero lo dejó enfriar sobre la mesa. La soledad, que antes era su refugio, ahora pesaba como una condena. Sentía que el mundo entero se le venía encima, que nadie lo miraba, que no había un rincón para él en la gran ciudad. No había dormido ni 2 horas cuando sonó el teléfono. Era Lucía. Al escuchar su voz, don Ernesto forzó un tono animado. ¿Cómo amaneciste, papá?, preguntó ella con la preocupación apenas disfrazada tras la rutina. Bien, hija, bien, un poco cansado nada más. ¿Ya cobraste la pensión? Hubo un silencio incómodo. Don Ernesto dudó si debía contarle la verdad, pero no quería preocuparla, no quería ser una carga. Tuvimos un pequeño contratiempo, pero nada grave. Tengo que regresar al banco. Ya sabes cómo son los trámites. ¿Quieres que vaya contigo? No, no te preocupes. Es solo cuestión de papeleo. La conversación terminó rápido. Lucía tenía una reunión. Los niños estaban por salir a la escuela y él no quería alargar el tema. Al colgar, sintió la punzada amarga de saberse solo frente al problema. Intentó convencerse de que todo era cuestión de paciencia, pero conforme avanzaba la mañana, la angustia crecía. Se sentó frente a la mesa, repasó los documentos y recordó la instrucción del banco. Debía actualizar los datos biométricos. Revisó su carpeta buscando algún papel, alguna notificación que tal vez se le había pasado, pero no había nada. Se sintió impotente, como si la burocracia fuera una bestia invencible y él solo un anciano armado con papeles. Decidió salir temprano, antes de que el banco se llenara. Caminó con más esfuerzo que nunca, sintiendo el peso de la edad, el calor inclemente del asfalto y el zumbido persistente de la ciudad. Al llegar, una fila aún más larga se extendía por la acera. Se unió resignado, intentando mantener la compostura. Algunos lo miraban de reojo, otros ni siquiera notaban su presencia. El tiempo pasaba lento. Un joven se le coló en la fila,
alegando que tenía prisa. Don Ernesto no protestó. No tenía fuerzas para discutir por un turno más o menos. Por dentro, sin embargo, la herida se hacía más profunda. Era como si el mundo entero le gritara que su tiempo ya había pasado, que su presencia era una molestia, un estorbo. Al llegar al mostrador de información, la empleada lo reconoció del día anterior y torció la boca en una mueca de fastidio. «Señor, ya le dije, sin cita no podemos atenderlo hoy. Debe entrar a la página, sacar cita y regresar. Pero yo no sé usar la computadora, hija. No tengo internet en casa, no entiendo esos trámites. Pues pídale a alguien que le ayude o vaya a un cibercafé», respondió la joven, sin una pizca de compasión. «Aquí no podemos hacerlo por usted». Don Ernesto se sintió tragado por el suelo. Miró alrededor, buscando a alguien que le ofreciera ayuda, pero las miradas se desviaban. Nadie quería hacerse cargo de la incomodidad de un viejo extraviado en un mundo digital. El orgullo le impedía rogar. Caminó hasta una banca y se sentó, sintiendo cómo las fuerzas lo abandonaban poco a poco. El calor era asfixiante. El bullicio del banco se convertía en un ruido lejano. Don Ernesto sintió que le faltaba el aire. Apoyó la cabeza entre las manos y respiró hondo, intentando no desmoronarse allí mismo. Recordó los consejos de su padre, la voz de Clara diciéndole que fuera fuerte. Se obligó a levantarse, una vez más. Caminó por la avenida, buscando algún cibercafé, pero la mayoría habían cerrado. La gente lo miraba con extrañeza, como si su sola presencia desentonara con la modernidad de los negocios. Al fin, entró en una pequeña papelería donde ofrecían acceso a Internet. Se acercó al mostrador, donde un joven distraído atendía mensajes en su celular. «Disculpe, joven, necesito sacar una cita para el banco, pero no sé cómo hacerlo». El muchacho lo miró de arriba a abajo, suspiró y aceptó a regañadientes. «A ver, deme sus datos». Don Ernesto sacó la credencial y la tarjeta bancaria. El joven tipeó rápido, hacía preguntas sin mirarlo. «¿Correo electrónico?» «No tengo, hijo». «¿Teléfono celular?» «Solo fijo». El muchacho chasqueó la lengua, visiblemente irritado. «Sin correo ni celular no va a poder sacar la cita. Eso lo piden para enviarle el folio». Don Ernesto sintió un vértigo, como si todo el mundo conspirara para cerrarle las puertas. «¿No hay otra forma?» «No, señor». El muchacho se encogió de hombros y volvió al celular. Don Ernesto salió tambaleando. El sol le pegaba en la cara. El bastón parecía pesar una tonelada. Caminó sin rumbo, perdido, sin saber a quién acudir. Recordó a su amigo Raúl, que le habría ayudado sin dudarlo, pero ya no estaba. Pensó en Lucía, pero se negó a molestarla, a mostrarle esa debilidad. Volvió a casa con las fuerzas al límite. Subió las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso era una batalla. Al cerrar la puerta, se dejó caer en el sillón y cubrió la cara con las manos. Quiso llorar, pero no le salieron lágrimas. Lo único que sintió fue una profunda sensación de abandono. El hambre apretaba, pero no tenía ánimo ni para preparar comida. Abrió la nevera y encontró solo un poco de pan duro, un poco de queso. Comió en silencio, sin ganas. Miró las paredes de su pequeño departamento, los retratos de Clara y Lucía, y se sintió más solo que nunca. El teléfono sonó de nuevo, pero esta vez decidió no contestar. No quería explicar, no quería preocupar a nadie. Quería, simplemente, desaparecer un rato. Se tumbó en la cama, cerró los ojos y dejó que el tiempo se diluyera en la penumbra de la tarde. Los días siguientes fueron una repetición de lo mismo. Intentó ir al banco en diferentes horarios, intentó pedir ayuda a los vecinos, pero la mayoría tenían sus propios problemas. Algunos le decían que mejor pidiera a su hija que lo ayudara, otros simplemente lo miraban con pena y cambiaban de tema. El dinero empezó a escasear. Don Ernesto hizo cuentas, estiró lo poco que le quedaba, dejó de comprar fruta y optó por lo más barato del mercado. Redujo el consumo de medicinas para que alcanzaran más tiempo, pese a las advertencias del médico. Cada día se sentía más débil, más cansado, más triste. La ciudad era ajena y hostil. Salía a caminar solo para sentirse vivo,
para recordar que aún podía moverse por sí mismo. En el parque, los niños ya no jugaban. Solo quedaban perros callejeros y algunos ancianos que, como él, parecían cargar un peso invisible. Una tarde, al volver de la farmacia donde no pudo comprar todos sus medicamentos, don Ernesto se encontró con doña Marta en la escalera. «¿Está usted bien, don Ernesto? Lo veo muy desmejorado». «Estoy bien, vecina, solo un poco cansado». Ella insistió en ayudar, pero él se negó, agradecido. No quería que nadie lo viera así, vulnerable, derrotado. Las noches se hacían interminables. El insomnio era su único compañero. Se levantaba varias veces, revisaba los papeles, contaba el dinero que le quedaba. Pensaba en Clara, en su hija, en lo injusto que era llegar a viejo y volverse invisible, irrelevante. Se preguntaba si valía la pena seguir luchando, si algún día alguien notaría su ausencia. Un domingo, después de una semana especialmente dura, se sintió tan débil que pensó en ir al hospital, pero la idea de gastar lo poco que tenía en un taxi lo hizo desistir. Se sentó frente a la ventana, mirando cómo caía la tarde sobre la ciudad. Los recuerdos lo inundaron, los juegos de Lucía, las canciones de Clara, los domingos de familia. Ahora solo quedaba el eco, el silencio, el peso de una vida que parecía desmoronarse. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era Lucía. «Papá, estoy preocupada. No has respondido mis llamadas». Don Ernesto tragó saliva, forzando una sonrisa en la voz. «Perdón, hija, he estado ocupado con trámites. Nada grave». «¿Seguro que estás bien?» «Sí, no te preocupes». Pero su voz no convencía ni a él mismo. Esa noche don Ernesto comprendió que había tocado fondo, que no era solo la cuenta bloqueada, ni la falta de dinero, ni el desprecio de los empleados. Era la suma de años de abandono, de indiferencia, de la lenta desaparición ante una sociedad que no tenía tiempo para los viejos. Miró el álbum de fotos por última vez esa semana. Besó la imagen de Clara, se enjugó las lágrimas y se prometió que, aunque nadie lo viera, aunque el mundo insistiera en empujarlo hacia la sombra, él no se rendiría. Sabía que la dignidad era lo último que podía perder y que si había de caer, sería de pie. Se quedó dormido abrazando el álbum, con el corazón cansado, pero con una chispa diminuta de esperanza brillando en el fondo de su ser, porque aunque no lo supiera, su historia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Pero esa noche, bajo la luz tenue del cuarto y el silencio absoluto, don Ernesto sintió, quizá por primera vez en su vida, lo que era estar verdaderamente solo. La mañana siguiente trajo un frío extraño, mas também um silêncio diferente, quase reconfortante, como se o mundo inteiro estivesse em pausa, esperando algo que ainda não havia acontecido. Don Ernesto despertó cedo, como de costumbre, pero esa vez no fue el cansancio ni la preocupación lo que lo empujó fuera de la cama, sino una especie de rebeldía silenciosa. Miró el techo largo rato, dejando que los primeros rayos de sol pintaran formas difusas en la pared. Algo dentro de él, una voz pequeña pero insistente, le susurraba que no debía dejarse vencer, que aún quedaba dignidad y vida por defender. Se levantó despacio, sintiendo el peso del cuerpo y los años, pero también esa determinación sorda que había heredado de su padre, el mismo orgullo que lo mantenía firme aún cuando el mundo lo empujaba al olvido. Preparó café y tostó un pedazo de pan viejo. Cada movimiento era un acto de voluntad, una manera de decirle a la vida que seguía de pie. Puso un bolero en la radio, como hacía Clara, y por un instante creyó escuchar su risa entre las notas suaves. Se sentó junto a la ventana, mirando el cielo que clareaba sobre la ciudad. Abrió el álbum de fotos y en vez de dejarse atrapar por la tristeza, acarició con ternura la imagen de Clara. «No sé cómo, pero voy a salir de esto», murmuró, casi como una promesa. A media mañana salió a caminar. No iba al banco ni a la papelería, simplemente necesitaba moverse,
sentir el aire en el rostro, recuperar un poco de ese pulso vital que parecía haberse perdido en la rutina del sufrimiento. Caminó hasta el parque, se sentó en la banca de siempre y observó la vida pasar. Cerró los ojos y dejó que el sol le calentara la piel. Un grupo de niños jugaba a la pelota. El sonido de sus risas, puro y libre, le arrancó una sonrisa involuntaria. Por un momento recordó los días en que Lucía era niña y la vida le parecía infinita. A su lado, una señora mayor alimentaba a las palomas. Al notar su presencia, le ofreció un poco de pan duro. «Difícil la vida, ¿verdad, vecino?», le dijo con una sonrisa comprensiva. Don Ernesto asintió. «A veces parece que solo nos queda eso, sentarnos a mirar cómo todo cambia y nosotros, aquí seguimos». La mujer lo miró a los ojos, sin lástima, pero con una especie de complicidad silenciosa. «Pero mientras sigamos aquí, resistiendo, no nos han vencido». Aquella frase quedó resonando en su mente. Al regresar a casa, don Ernesto sintió una fuerza nueva. Decidió ordenar sus papeles, repasar todos los documentos una vez más, leer las letras pequeñas, buscar un resquicio, una opción. Pasó horas revisando todo con una lupa, apuntando en una libreta lo que no entendía. Se prometió que, aunque le costara, no se rendiría ante la indiferencia. Cuando terminó, fue a la cocina y preparó un caldo sencillo, el primero en días que no fuera solo pan y leche. Comió despacio, sintiendo cómo poco a poco la energía regresaba. Luego llamó a doña Marta, la vecina, y le preguntó si podía ayudarle con una cosa del teléfono. Ella llegó enseguida, sorprendida y alegre de ver a don Ernesto pidiendo ayuda, aunque fuera solo un poco. «Es que no entiendo cómo va eso del internet», dijo él, mostrándole un papel donde había anotado los pasos para pedir cita en el banco. Marta, paciente, le explicó con palabras simples. Le ayudó a crear una cuenta de correo electrónico, a descargar la aplicación en su viejo teléfono, y con esfuerzo, lograron finalmente agendar la cita. Don Ernesto no pudo evitar emocionarse, como si hubiera escalado una montaña. «Gracias, vecina, de verdad. No sé qué haría sin usted. Para eso estamos los vecinos, don Ernesto. Uno nunca debe avergonzarse de pedir ayuda. Mañana, si quiere, lo acompaño al banco». Por primera vez en semanas, don Ernesto sintió alivio. No era solo el trámite. Era la certeza de que todavía existían manos amigas, ojos atentos, gente que no tenía miedo de mirar la vejez de frente. Esa noche, durmió un poco mejor, con la esperanza tibia encendida en el pecho. Al día siguiente, Marta lo acompañó al banco. Entraron juntos, desafiando las miradas apuradas de los empleados. El trámite fue largo, hubo más burocracia, pero al final, gracias a la paciencia de Marta y a su propia insistencia, don Ernesto pudo actualizar sus datos biométricos. Le tomaron la foto, la huella digital, revisaron papeles y al final le dijeron que en 3 días la cuenta estaría activa de nuevo. Al salir, don Ernesto se sintió más ligero. Caminó con Marta hasta el parque, donde compartieron una paleta de hielo y conversaron sobre la vida, los hijos, la ciudad. La gratitud era tan grande que le dolía el pecho. Cuando regresó a casa, encontró un mensaje de Lucía. Ella le decía que iría a visitarlo el fin de semana, que los niños querían verlo, que no había podido ir antes por el trabajo, pero que ya estaba todo listo. Don Ernesto sonrió, sintiendo que el mundo, aunque a veces fuera cruel, también podía dar treguas inesperadas. Pasaron los días y, como prometieron, Lucía y los nietos llegaron un sábado por la mañana. El departamento se llenó de voces, risas, pasos apresurados. Don Ernesto preparó café, sirvió pan y jugo, improvisó juegos de mesa con los niños. Por un instante, la soledad se desvaneció, reemplazada por el bullicio de la familia. Lucía notó que su padre estaba más delgado, un poco más cansado, pero también más animado. «Papá, no tienes por qué pasar estas cosas solo. Llámame, aunque sea para quejarte, ¿sí?». Don Ernesto asintió, sin prometer nada.
Sabía que nunca dejaría de proteger a Lucía del peso de sus propias penas, pero agradecía ese lazo, esa presencia. Esa tarde, los niños pintaron dibujos para él, y don Ernesto los colgó orgulloso en la pared, junto a las fotos antiguas. La vida, pensó, podía ser dura, pero siempre había motivos para seguir luchando. El lunes por la mañana, don Ernesto fue al banco, ya sin miedo, ya con los documentos listos y la cita confirmada. Lo atendieron sin grandes sonrisas, pero tampoco con desprecio. El trámite se resolvió, la pensión fue depositada, y don Ernesto salió con el recibo en la mano, el corazón palpitando de alivio. Agradeció en silencio a Clara, a Marta, a su propia terquedad. Con el dinero en la bolsa, fue al mercado y se permitió comprar fruta fresca, un poco de carne, algunas golosinas para los nietos. Saludó al panadero, que por primera vez en años le devolvió la sonrisa. El mundo, de alguna forma, parecía menos hostil. Volvió a casa y preparó una comida especial. Invitó a Marta, que llegó con un pastel y anécdotas de su infancia. Comieron, rieron, recordaron viejos tiempos. Don Ernesto le contó historias del banco, de cuando era jefe de caja, de los clientes que se iban contentos porque sabían que podían confiar en él. Marta lo escuchaba con atención, como si aquellos relatos fueran tesoros. Esa noche, mientras lavaba los platos, don Ernesto sintió un orgullo sereno. Había atravesado el dolor, la humillación, la soledad. Había pedido ayuda, sí, pero también había luchado cada día. Había recuperado algo más que la pensión. Había recuperado la fe en sí mismo, en la humanidad, en la posibilidad de volver a sentirse útil. Decidió escribir una carta a su nieta mayor, contándole que a veces la vida pone pruebas muy difíciles, pero que siempre hay maneras de salir adelante si uno no se rinde. Nunca tengas miedo de pedir ayuda, hija, y nunca te olvides de mirar a los ojos a los que parecen invisibles, escribió, recordando cada mirada esquiva que había sufrido en el banco. Al terminar la carta, puso un disco viejo de boleros y bailó, solo, en la sala, imaginando que Clara lo acompañaba. El alma, pensó, nunca envejece de verdad. En los días que siguieron, don Ernesto retomó sus paseos al parque. Saludaba a los viejos y a los niños, regalaba fruta a quien lo necesitaba, conversaba con el vendedor ambulante que cada tarde ofrecía helados. Volvió a visitar la iglesia, no para pedir, sino para dar gracias. Se sentó en silencio, sintiendo el eco de la ciudad, el pulso tranquilo de su propio corazón. Una mañana, mientras leía el periódico en la banca del parque, escuchó un alboroto frente a la sucursal bancaria. Un coche lujoso se había estacionado en doble fila y, de él, bajó un hombre alto, elegante, acompañado de asistentes y cámaras de televisión. Los curiosos se arremolinaron, y don Ernesto miró de lejos, sin curiosidad especial. Pensó que se trataba de algún político o empresario que venía a presumir su poder, pero algo en la escena le llamó la atención. El hombre, de cabellos grises y mirada firme, saludaba con cortesía a los empleados, y luego se detuvo a conversar con la gente del parque. Parecía buscar algo, o a alguien. De pronto, sus ojos se cruzaron con los de don Ernesto. El desconocido lo observó un instante más largo que a los demás, como si hubiera reconocido algo familiar en ese rostro curtido por la vida. Don Ernesto apartó la mirada, incómodo. Siguió leyendo el periódico, intentando ignorar el alboroto, pero unos minutos después, sintió una mano en el hombro. Al levantar la vista, el hombre elegante le sonreía con una mezcla de respeto y sorpresa. «Disculpe, ¿usted es Ernesto González?» Don Ernesto, sorprendido, asintió. «Sí, soy yo». El hombre extendió la mano. «No sé si me recuerda. Soy Julián Toledo». El nombre le sonó vagamente familiar, pero no lo ubicó de inmediato. El hombre sonrió, notando su confusión. «Usted me ayudó hace muchos años cuando era apenas un empleado nuevo en el banco. Yo no sabía nada, y usted me enseñó con paciencia. Gracias a usted no me despidieron. Nunca olvidé su generosidad». Don Ernesto por un momento no supo qué decir. Recordó aquellos días, los jóvenes que llegaban inseguros, los consejos dados sin esperar nada a cambio.
El corazón le latía fuerte. No pensé que alguien pudiera recordarme después de tanto tiempo, dijo con voz baja. Julián se sentó a su lado, desafiando las miradas de los curiosos y el bullicio de sus asistentes. Yo no solo lo recuerdo, le debo mucho de lo que soy. Hoy soy presidente del banco, pero no olvido de dónde vengo ni quienes me tendieron la mano cuando más lo necesité. Hubo un silencio denso, cargado de emociones. Don Ernesto sintió que algo en su interior se rompía, pero esta vez no era dolor. Era una mezcla de alivio, gratitud y asombro. Por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien veía su verdadero valor. ¿Puedo invitarlo a tomar un café?, preguntó Julián, sincero. Don Ernesto asintió, aún sin palabras. Caminó junto a Julián hacia la cafetería del parque, bajo la mirada atónita de los empleados del banco y los vecinos. Sentados frente a una taza humeante, Julián escuchó con atención la historia de los últimos meses. No hubo condescendencia ni falsas promesas, solo empatía real. Al terminar, Julián tomó la mano de don Ernesto. Déjeme devolverle un poco de lo que usted me dio. No está solo, don Ernesto. Hay gente que todavía sabe reconocer el valor de una vida íntegra. Don Ernesto sintió que el peso de los años se aligeraba. No era la ayuda de un desconocido, era el reconocimiento de una vida digna, el lazo invisible que une a las personas de bien más allá del tiempo. Esa noche, al regresar a casa, don Ernesto miró el cielo y le habló a Clara en silencio. Hoy, amor, el mundo me devolvió la mirada. Y así, en medio de la ciudad inmensa, don Ernesto volvió a sentirse parte del mundo, no como una sombra, sino como un hombre íntegro, digno, capaz de inspirar y ser inspirado. La esperanza, por fin, había regresado a su vida. La cafetería del parque, una pequeña construcción de madera con ventanales amplios, se llenó de murmullos cuando Julián Toledo, aquel hombre influyente y siempre acompañado de periodistas e inversores, tomó asiento frente a don Ernesto. La diferencia de mundos era evidente. Uno, rodeado de lujos, poder, miradas expectantes. El otro, con el bastón apoyado sobre la mesa y la dignidad restaurada en el brillo de los ojos. Pero en ese momento, eran solo dos hombres hablando desde el corazón, enlazados por un pasado común y una humanidad compartida. Los asistentes de Julián, acostumbrados a manejar horarios apretados y negociaciones millonarias, intentaban acortar la conversación, pero Julián los silenció con un gesto. El presidente del banco pidió café de olla y 2 panes dulces. Hoy no hay junta más importante que esta, dijo, con voz firme pero cálida. Don Ernesto, al principio, sentía la incomodidad de quien teme ser solo una anécdota, una obligación protocolar. Pero Julián lo miraba directo a los ojos, con una gratitud genuina. «¿Sabe, don Ernesto?», empezó. «Cuando llegué al banco tenía miedo de equivocarme. Venía de familia humilde, trabajaba y estudiaba de noche. Hubo días en los que pensé en rendirme. Usted, sin conocerme, se quedó muchas veces después del horario explicándome cuentas, documentos, procedimientos. Siempre decía, aquí nadie es invisible si hace su trabajo con honestidad». Don Ernesto recordaba aquellas noches, el cansancio, el deber moral de enseñar, pero nunca imaginó el alcance de esos pequeños gestos. «Yo solo hacía lo que me enseñaron, hijo», respondió con humildad. «Si uno no ayuda a los que empiezan, ¿qué sentido tiene haber vivido tanto?». La conversación fue interrumpida cuando un par de periodistas, atentos al movimiento del presidente, se acercaron. Julián les pidió que se sentaran. «Hoy quiero que escuchen la historia de un hombre honesto, de esos que mantienen en pie este país aunque nadie los mire», declaró, mirando a don Ernesto con orgullo. Don Ernesto sintió un rubor en el rostro, la humildad brotando a flor de piel. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no bajó la cabeza. Había aprendido que la verdadera grandeza está en aceptar la mirada del otro con dignidad, no con vergüenza. En minutos, la cafetería se llenó de curiosos, empleados del banco, clientes, algunos vecinos que lo reconocían del parque. Julián les contó, delante de todos, cómo don Ernesto le enseñó a no rendirse,
a cuidar el trabajo, a confiar en la propia palabra. Lo que soy hoy, dijo Julián, se lo debo a hombres como él. Por eso desde hoy, el banco va a crear un programa para que ningún jubilado pase penurias por burocracia. Y nuestro primer homenajeado es don Ernesto González. Los aplausos rompieron la quietud de la cafetería. Algunos empleados del banco, que días antes ni lo miraban, ahora se acercaron con palabras de respeto. Los periodistas tomaron fotos, grabaron videos, pidieron declaraciones. ¿Qué le diría usted a los jóvenes de hoy, don Ernesto?, preguntó una reportera. Don Ernesto miró el vaso de café pensativo y respondió con voz serena que la vida no es fácil, pero vale la pena si uno camina con la frente en alto, que nunca hay que olvidar de dónde venimos y que siempre hay tiempo para hacer el bien. Pero lo más importante, miren a los ojos de los viejos, porque algún día serán ustedes los que busquen ser vistos. La noticia corrió rápido. Al día siguiente, en los periódicos y en las redes sociales, la imagen de don Ernesto y Julián sentados juntos ocupó titulares y tendencias. Vecinos del barrio se acercaron para felicitarlo. La jefa de piso del banco, la misma que lo había tratado con indiferencia, lo recibió la semana siguiente con una sonrisa sincera y palabras de disculpa. Perdón, don Ernesto, no debía haber sido tan fría. Él la perdonó, sin rencor, porque entendía que la vida a veces empuja a la gente a olvidar la humanidad detrás de los trámites. El banco, fiel a la promesa de Julián, implementó un sistema especial para atender a los jubilados y personas mayores, evitando largas filas, simplificando procesos y ofreciendo asistencia personal. Don Ernesto fue invitado a participar como consultor voluntario en el programa. Al principio dudó, temiendo no estar a la altura, pero Julián insistió. Usted sabe más que nadie cómo se debe tratar a la gente con respeto. Enséñeles a los nuevos. Don Ernesto aceptó. No era un puesto de poder ni un empleo formal, pero era mucho más que eso. Era la oportunidad de volver a sentirse útil, de ser voz para quienes durante tanto tiempo habían permanecido invisibles. Comenzó a acudir 2 veces por semana al banco, orientando a otros ancianos, aconsejando a los empleados más jóvenes sobre empatía y paciencia. Pronto, su presencia se hizo habitual y los empleados lo saludaban con respeto, preguntándole por su salud y por su familia. En el barrio, su historia se convirtió en leyenda. Los niños lo saludaban cuando pasaban por el parque. Algunos jóvenes se acercaban a pedirle consejo. Incluso los comerciantes, que antes apenas lo notaban, ahora lo llamaban por su nombre y le ofrecían descuentos y muestras de afecto. Marta, la vecina, estaba orgullosa de su amigo. «Ve, le dije que mientras uno resiste, no está vencido», le recordaba entre risas. Pero más allá de los homenajes y las cámaras, el verdadero cambio se dio en el interior de don Ernesto. Había recuperado el brillo en la mirada, el paso seguro, la certeza de que su vida sí tenía un sentido más allá de la rutina y la espera. Sentía a Clara cerca, en cada gesto de bondad, en cada conversación con los nietos, en cada tarde de café compartido. Lucía y los niños lo visitaban más seguido. Él les contaba la historia no como un triunfo personal, sino como una lección de humildad y persistencia. No importa cuántas veces te hagan a un lado, hija. Lo que importa es nunca dejar de creer en ti y siempre, siempre, tender la mano al que la necesita. El banco organizó una ceremonia sencilla pero emotiva en honor a don Ernesto y su ejemplo de vida. Julián, ahora su amigo, habló frente a empleados y clientes. Las empresas se construyen con dinero, pero las comunidades se construyen con personas. Don Ernesto nos enseñó que ningún proceso, por eficiente que sea, debe olvidar la compasión y el respeto. Al terminar el evento, Julián le entregó una placa de reconocimiento y discretamente le ofreció un apoyo económico para garantizarle tranquilidad en la vejez. Don Ernesto, con lágrimas en los ojos, agradeció pero pidió que ese apoyo fuera destinado a otros ancianos en situaciones de mayor necesidad. «Yo ya tengo todo lo que necesito», dijo, mirando a Lucía y a los niños entre el público. «Una familia,
amigos y el respeto de mi comunidad. La historia de don Ernesto se convirtió en referencia para otros bancos y empresas. Medios nacionales e internacionales replicaron la noticia, y hasta funcionarios del gobierno se acercaron para conocer el modelo de atención. Él, siempre sencillo, rehuía los reflectores, pero aceptaba cada oportunidad de hablar a los jóvenes, de recordarles el valor de la dignidad y la empatía. Las semanas pasaron, y la vida volvió a un ritmo más pausado. Pero el corazón de don Ernesto era otro. Caminaba por el parque, ayudaba a quienes lo buscaban, daba charlas a empleados nuevos sobre ética y trato humano. Siempre decía que lo más importante era mirar a los ojos, escuchar de verdad, ofrecer la mano aunque pareciera un gesto pequeño. En una tarde lluviosa, sentado en su banca habitual, don Ernesto escribió en su libreta: «No hay mayor riqueza que la gratitud de un corazón humano. No hay mayor victoria que recuperar la fe en uno mismo y en los demás». Así, sin grandes discursos ni gestos ostentosos, don Ernesto cambió silenciosamente la vida de muchos. Inspiró a los que habían perdido la esperanza, recordó a los jóvenes el valor del respeto y demostró que nunca es tarde para recuperar la dignidad perdida. Su casa, antes silenciosa y fría, se llenó de visitas, de cartas de agradecimiento, de invitaciones a comer y compartir historias. Los nietos jugaban en la sala. Marta pasaba por un café todas las tardes y hasta los empleados del banco iban a consultarle dudas o simplemente a escucharlo. Una tarde, al regresar del banco, don Ernesto encontró una carta firmada por Julián. «Gracias por enseñarme que el verdadero éxito está en la bondad y la memoria. Nunca dejaré de mirar a los invisibles». Don Ernesto, emocionado, guardó la carta junto a la foto de Clara. Miró al cielo y sonrió, sintiendo una paz que solo conocen los que han sufrido y aún así han resistido. Y así, en un mundo que a veces olvida a los suyos, la vida de don Ernesto se convirtió en faro para quienes creen que la bondad es cosa del pasado. Su historia, narrada y compartida en miles de hogares, enseñó que la mayor revolución es, a veces, el gesto simple de mirar al otro y reconocerlo como igual. Los meses pasaron, y aunque la vida de don Ernesto siguió su curso cotidiano, nada era igual. Sus pasos, aunque lentos, eran seguros. Su mirada, antes cansada, brillaba con el orgullo discreto de quien ha recuperado el sentido y la pertenencia. Por las calles del barrio, los rostros antes indiferentes ahora se abrían en sonrisas al verlo pasar. En el mercado, los comerciantes lo llamaban por su nombre. Los niños, curiosos y sin prejuicios, corrían a abrazarlo o a pedirle que les contara otra historia de cuando los bancos eran distintos, de cuando la vida era un poco más lenta y más cálida. Don Ernesto había aprendido a recibir el cariño y la gratitud sin avergonzarse. Ya no sentía la soledad como un castigo, sino como un momento necesario de paz, como una pausa para recordar a Clara en la penumbra suave de la tarde, o para escribir una carta a sus nietos contándoles sobre los milagros cotidianos de la compasión. Marta, la vecina fiel, era compañía constante. Juntos, preparaban café por las tardes. Hablaban de la vida y de las cosas simples, del olor del pan recién horneado, de los árboles que resistían a las lluvias, de la música que llenaba de vida los domingos en la radio. La historia de don Ernesto siguió circulando por la ciudad y más allá. Cada vez más ancianos comenzaron a ser tratados con respeto en los bancos y en los servicios públicos, y otros jubilados acudían a buscarlo para pedirle consejo o simplemente para compartir un rato de conversación. Algunos, movidos por su ejemplo, decidieron organizar pequeñas redes de apoyo para quienes vivían solos o enfrentaban problemas similares. El Círculo de Ernesto, como lo bautizaron los vecinos, se convirtió en un símbolo de solidaridad silenciosa. Un día a la semana el parque era el punto de encuentro de los invisibles, que poco a poco fueron dejando de serlo.
A pesar de los reconocimientos y homenajes, don Ernesto nunca permitió que el orgullo se le subiera a la cabeza. Seguía siendo el mismo hombre sencillo, ordenado y agradecido. Nunca faltaba al pequeño ritual de cuidar sus plantas, ni a la cita silenciosa frente a la foto de Clara cada noche. Leía el periódico de papel, escribía reflexiones en su libreta, escuchaba los partidos de fútbol los domingos y rezaba por los que ya no estaban. Una tarde, después de una charla emotiva en el banco sobre la importancia de la empatía, un joven empleado se le acercó y le dijo: «Don Ernesto, gracias por recordarnos que detrás de cada trámite hay una persona, una historia, una vida». Él sonrió y le puso la mano en el hombro. «Gracias a ti por escuchar. El día que dejes de mirar a los ojos de los demás, ese día empezarás a olvidarte de ti mismo». Esa frase, sencilla pero profunda, comenzó a circular entre los empleados y clientes. Pronto fue escrita en una placa junto a la entrada del banco, como recordatorio permanente: nunca dejes de mirar a los ojos de los demás, porque ahí está el reflejo de tu propia humanidad. El tiempo, que antes era su enemigo, se volvió ahora un aliado tranquilo. Don Ernesto aceptaba las limitaciones del cuerpo sin amargura. Sabía que la vejez no era una condena, sino una etapa que podía vivirse con dignidad si uno encontraba el valor de tender la mano y aceptar la ayuda sin vergüenza. Con Lucía, la relación se fortaleció. Ella y los nietos lo visitaban con frecuencia. A veces, los domingos, organizaban comidas familiares en su departamento pequeño, pero siempre acogedor. Los niños aprendieron a hacer pan dulce con la receta de la abuela Clara y escuchaban fascinados las historias de su abuelo, que hablaban de trabajo, amistad, resistencia y, sobre todo, de amor por la vida. Algunos días, don Ernesto sentía nostalgia por los que ya no estaban, por los tiempos pasados y los sueños que nunca se cumplieron, pero aprendió a mirar hacia adelante, a encontrar nuevas ilusiones en los rostros de quienes lo rodeaban. En las mañanas, al ver la luz filtrarse por la ventana, sentía que cada día era un regalo inesperado. El barrio, inspirado por su ejemplo, comenzó a transformarse. Los vecinos más jóvenes organizaban visitas a los ancianos solitarios. Las tiendas pequeñas crearon un sistema de crédito para quienes, como don Ernesto, dependían de una pensión que a veces tardaba en llegar. En la parroquia, el párroco lo invitó a dar testimonio en las misas sobre la importancia de no dejar a nadie atrás. Él aceptó, y su voz pausada y serena conmovía hasta a los más escépticos. Un día Julián Toledo, el presidente del banco, regresó al barrio sin cámaras ni asistentes. Buscó a don Ernesto en el parque y, sentados en la misma banca de siempre, compartieron un silencio profundo. «¿Sabe?», dijo Julián, «a veces tengo miedo de volverme ciego a las necesidades de los demás, de dejarme llevar por la prisa y el poder». Don Ernesto, con la sabiduría de los que ya han visto mucho, le contestó: «El día que sientas que no tienes tiempo para escuchar, ese día pide ayuda, recuerda tus raíces. Nadie es tan grande que no pueda volver a mirar a los que vienen detrás». Ambos rieron, compartiendo un momento de humanidad genuina. Julián le agradeció por la amistad y le confesó que, gracias a él, había reconciliado muchas cosas con su propio padre. «Usted me enseñó a mirar distinto, don Ernesto. La vida se trata de eso», dijo él, «de aprender a mirar de verdad». Ya en la soledad de su hogar, don Ernesto miró una vez más las fotos antiguas, sintió la presencia de Clara en el aire y comprendió que había alcanzado lo más valioso: la paz interior, esa que viene de saberse útil y querido. Se recostó en el sillón, dejó que el sonido lejano de los niños jugando en la calle lo arrullara y cerró los ojos con una sonrisa. Su historia siguió viajando de boca en boca, de pantalla en pantalla, inspirando a miles de personas a mirar más allá de las apariencias, a no dejarse llevar por la indiferencia, a atreverse a tender la mano a quienes parecen invisibles. Don Ernesto se convirtió, sin quererlo, en un símbolo silencioso de resistencia, dignidad y bondad,
Y aunque el tiempo siga avanzando, siempre habrá quienes recuerden su historia y la repitan cuando alguien sienta que la vida lo ha dejado de lado. Porque basta una mirada, una mano tendida, una palabra de aliento para cambiar el rumbo de una vida. Así, querido amigo o amiga que has escuchado o leído hasta aquí, nunca olvides, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que dejas en el corazón de los demás. Si alguna vez ves a alguien invisible en el camino, recuerda esta historia y haz lo posible por mirar, escuchar y ayudar, porque al final todos seremos ese anciano buscando un poco de reconocimiento, un poco de humanidad. Te invito a que compartas en los comentarios qué te inspiró esta historia, a que dejes tu like si tocó tu corazón y te suscribas para no perder más relatos de vida como este. Tu mirada y tu voz también pueden cambiar el mundo.